muchas gracias. Bueno, gracias por permitirme presenciar la clase, a ver si puedo ponerme a estudiar un poco más. Sí. Jamás le voy a dejar de permitir a nadie que quiera venir a mis clases, que venga a oír. Total, la intensidad del sonido es gratis por ahora, ¿viste? Así que, bueno. Enseguida voy a apagar la cámara también porque estoy tomando mate, profe. No hay problema, sí, mejor, porque de esa manera está más aliviada la línea. Bueno, Horacio, si querés presentar algo que hayas traído, bueno, profe, y que quieras mostrarnos para ir, yo voy viendo acá y veo, te puedo decir cómo lo has resuelto, si lo has resuelto bien. Este problema es de Alonso Fin. Sí, es de Alonso Fin del capítulo 6. No sé si se ve ahí más o menos. Bien, perfecto. Sí, lo recuerdo. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué has representado acá? A ver. Sí, he hecho un dibujito en 4 momentos. Perfecto. Primero, el momento 1, bueno, donde una nave, esa navecita del problema, se encuentra a una distancia x1. Después, esa nave se ha desplazado en el momento 2 de una distancia x1 de una posición x1 a una posición x2. Y tenemos 2 rayos aquí. Primero, uno de los rayos, en el momento 1, va a reflejarse en el espejo trasero de la nave, que es el rayo verde. Entonces se refleja en el espejo trasero y se devuelve a la Tierra. Perfecto. El rayo continúa hacia el espejo delantero, pero a medida que el rayo rojo va avanzando hasta llegar al espejo delantero, la nave se mueve, porque se mueve a una velocidad u, que es una velocidad relativa. Correcto. Y está desplazado desde la posición x1 a la posición x2. Esa distancia que recorrió la nave le llamo u, que es la velocidad de la nave, por el tiempo que se está desplazando, digamos delta t sobre 2. Ahora, esa distancia que está recorriendo la nave, que está recorriendo el rayo rojo, que yo le estoy llamando distancia x, se ve arriba, es una distancia que está dada por la suma de la longitud de la nave más esa distancia u por delta t sobre 2 que se ha desplazado la nave. Bien. No sé si Bien. un comentario ahí, ¿no? No, hasta acá vamos bien. Dale, seguí. Bueno, después en el momento 3 tenemos que el rayo rojo se refleja y vuelve a la Tierra, y el rayo verde está llegando a la Tierra, y en un momento 4, bueno, sale ahí el rayo rojo llegando a la Tierra. Ahora yo planteo el problema porque me piden que encuentre la velocidad de la nave respecto a la Tierra, o sea, me piden que haya esa velocidad u. Bueno, te escucho muy bajito. Si podés hablar un poquito más alto o arrimarte más al micrófono, mejor. Ahí se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Bien. Bueno, nada, decía que tengo que hallar la velocidad u a la que se está desplazando la nave. La nave sería el sistema S', y el sistema S sería la Tierra, digamos. Bueno, y resulta que yo planteo el problema partiendo de la diferencia en la distancia recorrida por los 2 rayos de luz, porque el rayo rojo recorre una distancia extra, digamos, porque hace esa distancia X, que yo mostraba en el momento 2, la hace ida y vuelta. Dijimos que esa distancia X era U por delta t sobre 2 más la longitud de la nave, y esa longitud de la nave yo estoy considerando que está bajo los efectos de la contracción de Lorentz, porque desplaza a velocidad relativa. Bueno, como la diferencia de camino sería 2x, entonces bueno, eso es lo que planteo, profe. Acá dejo algunos datos que da el problema, algunas especificaciones, y bueno, acá pues les planteo lo que yo quería preguntar. Acá, bueno, esto es lo que les decía, según el momento 2, la diferencia de camino es 2 delta x, puesto acá, pero es 2x. Y me quedaría esta expresión de aquí. Sí. Y ahí, bueno, lo desarrollo y llego a una ecuación cuadrática y saco las velocidades. ¿Eso está bien planteado, sí, profe? Sí, está bastante bien planteado. No sé las cuentas porque no las he mirado con exactitud, las cuentas que has hecho. ¿Vos has comparado con los resultados numéricos del libro?
Sí, pero me da una velocidad mal, digamos. Pero bueno, si usted dice que está bien planteado, puede que... No, pero está, por ese lado está bien planteado. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mostrar cómo lo resolví yo, lo tengo resuelto a eso. Ahora te lo muestro. Bueno, Sacá tu presentación y te voy a mostrar lo que yo hice. A ver. Bueno, profe. ¿Dónde lo tengo? Acá. Docencia. Estructura de la materia. Ese problema era el 6, ¿cuánto me dijiste? Era el 633. 633. Entonces vamos a ver. 633. Vamos a ver dónde lo tengo. Acá está. Bien. Ahí lo vamos a abrir. Ok, entonces vamos a presentar. Díganme si le están viendo. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, muy bien. Este es el mismo problema que presentó Horacio. Acá está como yo lo resuelto. Acá yo tengo el dibujo que hice yo. Vamos a ver. Fíjense que están representados, los dos rayos salen juntos desde acá, pero hay uno que pega la vuelta antes y hay otro que sigue hacia adelante y pega la vuelta por arriba. No sé si lo alcanzan a ver. La diferencia de tiempos de llegada que les han dado es la que dice acá 1,7 microsegundos más tarde. Esa corresponde a esta diferencia de distancia entre los dos rayos que vienen de vuelta ya, entre el primero y el segundo. Por otro lado, como decía Horacio, después de reflejarse en el primer espejo, el primer rayo continúa hacia adelante el cohete y se desplaza una cantidad v por delta t sobre 2 y al momento, o sea, donde delta t es la mitad, la mitad del intervalo de tiempo extra que tiene que recorrer los dos rayos, la diferencia de tiempo entre los rayos. Es el tiempo extra, o sea, desde donde se refleja el primero hasta donde se refleja el segundo, ¿sí? Es entre este lugar, donde se refleja el primero, el otro tiene que ir y volver. Bueno, esa diferencia después, ese tiempo, es el mismo que mantiene a partir de ahí con el otro. Y la distancia que tiene que recorrer extra antes de reflejarse es la mitad de eso. El primero se refleja en la parte de atrás. El segundo se refleja en la parte de adelante y vuelve. Ahí eso le empleó un cierto tiempo que se llama delta t. La distancia esta entre el primer reflejo y el segundo reflejo es c por delta t dividido en 2, porque en el tiempo delta t el segundo rayo ha ido y ha vuelto. Y esa diferencia se conserva después a lo largo del camino de vuelta entre los dos rayos. Por eso he puesto acá que esta distancia c delta t es 2 veces d. Bueno, si uno entiende bien este dibujo, el planteo de las ecuaciones es más o menos sencilla. Lo único que hay que recordar es que el largo del cohete es contraído con la contracción de Lorentz. Si colocan las ecuaciones, acá pueden ir viendo, la distancia de estas se calcula de dos maneras, c delta t sobre 2, o bien se puede calcular como la suma de las dos distancias de abajo, como v delta t sobre 2 más el largo del cohete. Pero acuérdense que la velocidad v
que ustedes andan buscando, que creo que le llamaba U Horacio, esa velocidad V también está metida en L, porque está metida a través del beta. Entonces, bueno, por aquí he dividido a B, lo he puesto como beta por C, ¿ven? Acá. El B que está acá, lo he puesto acá como beta por C. Entonces he dejado como incógnita beta. Entonces lo que hay que encontrar es beta, que es la velocidad. Entonces, bueno, uno encuentra una ecuación de segundo grado que tiene que resolver para beta y le sale una formulita. Puede ser más o menos complicado aquí el álgebra, qué sé yo, pero finalmente sale el beta. Porque queda una ecuación de segundo grado para el beta donde aparecen, en las incógnitas aparecen el tiempo delta t, la diferencia de tiempos de llegada de los dos rayos, la longitud es L0 sin contraer del cohete y la velocidad de la luz, y aparece beta como incógnita en la ecuación. Yo acá he definido, le he llamado alfa cuadrado a esta cantidad que está acá. Toda esta cantidad numérica que aparece acá le he llamado alfa cuadrado. Fíjense, acá hay una cosa interesante que esto yo se los recomiendo a ustedes. A ver, ustedes ya saben que para resolver problemas lo primero que tienen que hacer es plantear un buen dibujo. Sin este dibujo que está acá, el problema es prácticamente irresoluble. O sea, se vuelve muy complicado resolver sin un dibujo un problema. Entonces, esto que está acá es esencial, el dibujito. Porque el dibujito les muestra el rebote del primer rayo, el rebote del segundo rayo. Ven que la distancia recorrida, la diferencia de distancia que recorren los dos rayos, que es esta que está acá arriba multiplicada por 2, es la suma de lo que se corrió el cohete más la longitud propia del cohete, más la longitud contraída del cohete. Entonces, bueno, eso les permite plantear las ecuaciones. Ahora, al momento de resolver las ecuaciones, hay todavía otras técnicas que ustedes tal vez no las tengan claras porque no las hayan practicado a lo largo de su carrera. Pero una de las cosas que uno hace cuando tiene que resolver ecuaciones con muchas cosas es tratar de simplificar. Entonces, miren, yo llegué a esta ecuación que está acá, ¿sí? Donde en lugar de poner como incógnita B, puse a beta, que es B sobre C. Total, C lo conozco, es la velocidad de la luz. Entonces, beta es una incógnita que es adimensional. Entonces acá me queda una ecuación donde la cantidad beta no tiene dimensiones, se mide en 1, entonces está multiplicado todo por coeficientes numéricos. Entonces no hay ningún problema que aparezca beta cuadrado sumado con beta porque es adimensional. Si esto tuviera dimensiones, a ver, si yo lo hubiera dejado con las velocidades, aquí me hubiera aparecido b cuadrado sobre c cuadrado, y si lo hubiera dejado todo escrito solamente con b como incógnita, hubiera tenido un término donde aparece b y otro con b cuadrado, entonces los coeficientes tienen que tener unidades diferentes. Pero como beta es adimensional, acá aparecen todas cosas numéricas sin que aparezcan las unidades. Acá no están las unidades. En esta otra mano derecha aparece también 1 menos beta cuadrado, que es adimensional, pero entonces, si todo esto es adimensional, esto que está acá, todo este paquetito de cosas raras, 4L0 cuadrado, todo esto tiene que ser adimensional. Y efectivamente es así. Si lo miran acá, arriba tienen una longitud al cuadrado y abajo tienen velocidad por tiempo al cuadrado, que es otra longitud al cuadrado. Entonces, longitud al cuadrado sobre longitud al cuadrado, el alfa cuadrado es adimensional. Yo se los recomiendo esto, que traten siempre de llevar las ecuaciones a formas con cantidades adimensionales, porque es mucho más fácil para resolverlas. Fíjense que aunque aparezcan muchas cosas acá, aparece el L0, el C, el delta T, en realidad lo que ustedes ven es que la solución depende de un solo parámetro, que es alfa cuadrado, este que está acá. O sea, no hay una dependencia de un montón de constantes. Bueno, acá he resuelto beta en función de ese parámetro alfa, y finalmente cuando llego a la parte final despejo beta y devuelvo las cosas a las cantidades dimensionales. Entonces me queda la fórmula final, esta escrita así. Aparece la velocidad, que es beta por c,
que aparece el resultado. A ver, ¿por qué es importante esto? Miren, estas son cosas que tienen que ver con cómo está hecha o cómo se hace la física. A veces hay ecuaciones diferenciales, lo vamos a ver por ejemplo cuando veamos la ecuación de Schrödinger, y lo vamos a ver si podemos aplicarlo al caso del oscilador armónico. En las ecuaciones de la física a veces aparecen muchas constantes y variables que aparecen, la masa, la constante elástica de un resorte, qué sé yo, pero resulta que en el movimiento lo único que a veces importa es la frecuencia del sistema masa-resorte, que es la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, aunque hayan dos constantes, K y M, la que importa es una sola constante, omega. ¿Cómo puede saber uno cuáles son las constantes fundamentales que tiene un problema? Bueno, fijándose cuáles son las constantes adimensionales que puede construir. En este problema que tenemos acá hay una sola constante dimensional, que es alfa. Entonces significa que al margen de la longitud inicial y el tiempo delta t, ese tipo de cosas que pueden cambiar, el problema en sí depende de una sola cantidad, que es la relación entre L0, el largo del cohete, y delta t. Sea una constante universal, por supuesto, pero la relación entre L0 y delta t es lo que importa en este problema. Y en esa combinación específica, no de cualquier manera, están relacionadas esas cantidades. Entonces, en las ecuaciones diferenciales que aparecen en la física, por ejemplo, en la mecánica de los fluidos, aparece la ecuación diferencial de Navier-Stokes, que es una ecuación muy complicada, pero si uno la pone en variables adimensionales, encuentra que en realidad hay muchas cosas que pueden ir en un solo paquetito adimensional. Y entonces aparecen los números adimensionales, el número de Reynolds, el número de Freud, una serie de números, el número de Mach, por ejemplo, que es el cociente que sería en este caso el beta, que sería el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad de propagación de la onda, el c. En el caso del sonido, el Mach es la relación entre la velocidad de un avión y la velocidad del sonido. Bueno, el número de Mach es adimensional. Son números que son los números que realmente importan dentro de la física. Entonces, bueno, acá lo que yo he hecho es eso. He tomado estas ecuaciones y he tratado de formar estos paquetitos sin dimensiones físicas. Después yo les voy a mandar este archivito para que ustedes lo miren, lo revisen bien y vean lo que he hecho. Lo que se consigue, entre otras cosas, es, por ejemplo, tener que las ecuaciones queden mucho más limpias, sin necesidad de andar arrastrando un montón de constantes por separado. Aquí ya no aparece más el L0, el delta t, entonces lo puedo trabajar matemáticamente más fácil. Eso sobre la técnica de resolución de problemas. Van a ver que yo lo suelo aplicar muy a menudo y es muy útil, les aseguro que es muy útil. Si ustedes se acostumbran a hacerlo, les va a permitir simplificar la visión de la matemática del problema muchísimo. Bueno, dicho eso, los problemas requieren técnicas para resolverlos. O sea, un problema se resuelve con técnicas. Horacio hizo muy bien, empezó haciendo un dibujo muy bien hecho, después el desarrollo de las ecuaciones. Ustedes ya saben que hay que plantear en ese dibujo claramente qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe, o sea, los datos y las incógnitas. Bueno, todo eso que son técnicas se complementa con esto que les estoy diciendo. Una técnica es buscar números adimensionales. Una cuestión sobre este problema que es interesante, en primer lugar, que cuando llega el primer pulso adelante, fíjense, dice encontrar la distancia a la que se encuentra el cohete de la Tierra. Esa es una pregunta que, a ver, si uno le responde directamente dividiendo tiempo, los 200 segundos, o serían 100 segundos por multiplicando C por T directamente, obtiene una distancia. Pero hay que recordar que esa es la distancia de donde se realizó el primer reflejo. Mientras tanto, el cohete ha seguido desplazándose hacia la derecha. Entonces,
segunda señal, lo que se recibe es la posición donde estaba el cohete 200 segundos antes. Llega o 100 segundos antes, porque llega la primera señal, rebota, a los 100 segundos rebota y pega la vuelta. Eso significa que la distancia que nos va a dar va a ser la posición donde estaba el cohete, pero después se sigue moviendo y puede ir bastante más adelante, incluso más adelante de donde está el segundo rebote del espejo. Esa es una primera pregunta que ahí no queda clara. Dice, encontrar la distancia que se encuentra el cohete de la Tierra. ¿Qué es? En el momento del primer reflejo hay que multiplicar por 100 segundos. C por 100 segundos. B por T. O sea, C por T. Si es en el momento de llegada a la Tierra, que es cuando debería ser, porque uno no puede hacer cálculos en la Tierra hasta que no recibe las señales de vuelta. En ese caso, el cohete se ha ido a 200, un tiempo de 200 segundos a la velocidad de la luz, a la velocidad v que lleva. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa respuesta porque el libro no aclara muy bien qué es lo que es. Por eso acá dice que la distancia que se encuentra el cohete en el momento de la llegada de la segunda señal es esta que está acá. No es simplemente el cálculo directo de C por T sobre 2, que sería esto que está acá indicado un poquito más abajo. Bueno, hay algunas observaciones acá que después ustedes pueden verlas en leer este archivo. Se los voy a mandar. Cuando terminemos de grabar la clase, se los mando. Acá incluso tienen un cálculo algebraicamente más sencillo. Yo muchas veces resuelvo los problemas, después me doy cuenta de que se puede hacer incluso más simple. Acá tienen entonces una cuenta todavía más fácil. Bueno, a ver, Horacio, ¿más o menos te quedó claro el problema? Sí, profe, porque yo lo planteé así y estaba... Está bien planteado, lo que has planteado está bien, es correcto. No sé si te han salido bien las cuentas o están bien hechas. Por eso les voy a mandar este archivo y vos después compará el resultado con lo que yo calculé. Y no hay que confiarse en los resultados que trae Alonso Fin, porque les digo por experiencia que Alonso muchas veces tiene resultados equivocados. Sí, profe, eso me ha pasado porque he resuelto varios problemas y hay problemas que yo estaba muy convencido de que están bien y he ido a ver los resultados porque da los resultados de los problemas impares y no me da igual. Entonces he dudado de eso. Entonces traes duda. Bueno, cuando tengas duda lo consultamos y comparamos con lo que yo tengo hecho. Yo tengo resuelto casi todos los problemas del Alonso Fin. No todos, porque hay algunos que lamentablemente en otras épocas no los guardaba. Directamente los resolvía, y se me perdían después los papeles. Pero ahora he hecho archivos, prácticamente tengo casi todos los problemas. Así que podemos ir contrastando y viendo con lo que yo considero que está correctamente resuelto. Y les aseguro que hay muchos problemas de Alonso que no están bien resueltos. Bueno, si se entendió, ¿quién más tiene problemas para ver? ¿Quién más quisiera ver problemas? ¿Nadie? Bueno, entonces miren, vamos a hacer eso. Yo todos los días, al empezar la clase, voy a preguntarles a ustedes sobre los problemas que hayan estado intentando resolver. Porque la resolución de problemas es muy importante. Miren, les aseguro que aunque ustedes me vayan entendiendo a mí las cosas que digo, y aunque entiendan los apuntes, o incluso aunque entiendan los libros, si no resuelven los problemas, no van a conseguir comprender bien de qué se trata. Tienen que encontrarse con la dificultad para que realmente a veces la cabeza se ponga en sintonía con el verdadero significado del concepto. Así que no dejen de hacer los problemas. O sea, a ver, los problemas son... Después vamos a hacer los problemas para resolver el parcial, bueno, eso no importa. Lo que importa es que ustedes realmente puedan aprender, que vean los conceptos como son. Y para eso hace falta hacer problemas. Es la única manera.
y voy a buscar los otros archivos. A ver. Bueno. Bueno, cuéntenme si ya tienen la pantalla abierta. Sí, profe, se ve bien. Se ve bien. Ok. Bueno, habíamos empezado entonces en la clase pasada, habíamos hablado sobre la posición del centro de masa. Tenía esta definición donde las masas que hay que utilizar son las llamadas masas relativistas. Pues centro de masa o centro de inercia se le llama. Acuérdense ustedes que la masa es una medida de la inercia. O sea, es una medida de la dificultad que pone un objeto para ser acelerado, para cambiar su estado de movimiento. Entonces habíamos visto que en el caso de choques instantáneos localizados en una cierta posición, cuando uno tiene un sistema de partículas, la velocidad del centro de masa se terminaba encontrando con una fórmula totalmente parecida a la de la posición del centro de masa. La posición del centro de masa, que está acá arriba, les dije que es un promedio pesado. Siempre el centro de masa es una especie de promedio de la distribución de masas. Esta es la misma fórmula que suele aparecer cuando uno hace el promedio en estadística, el promedio estadístico, que es la suma de la probabilidad de algo o de la frecuencia con que aparece algo multiplicada por la cantidad. O sea, sería el valor medio de X, sería la sumatoria del valor XY que aparece por su probabilidad, su frecuencia, omega i, dividido la suma de las probabilidades. En estadística normalmente la suma de las probabilidades, cuando es sobre todos los eventos, suele valer 1, entonces a veces no aparece. Pero si la suma si lo que colocan acá como probabilidades son los casos favorables y no el cociente con los casos posibles, que es la probabilidad, entonces esto, bueno, simplemente es un promedio pesado. Es como cuando tienen que calcular la nota promedio, que se calcula multiplicando cada nota que tienen multiplicada por el número de veces que aparece. Y abajo va dividido sobre la suma de todas las veces de todas las notas que tuvieron. Si tuvieron 30 notas, esto es 30. Y acá tendrán que poner, fueron 7, 10, 3, 9, 4, 8, en fin. Eso les da la nota promedio. Bueno, esto es lo mismo. El centro de masa es una especie de posición promedio para todas las masas de un sistema. Y cuando uno se fija lo que ocurre en una especie de gas, donde uno tiene partículas que están en interacción unas con otras, la velocidad del centro de masa se calcula con la misma fórmula. Es un promedio pesado de todas con las masas, de todas las velocidades de las partículas. Por supuesto, las masas relativistas son lo mismo que la energía total relativista de la partícula, entonces también lo pueden escribir con esta otra fórmula que está a la derecha. Además, estos productos de la masa relativista por la velocidad de cada partícula no es otra cosa que la cantidad de movimiento relativista de cada partícula. Entonces acá abajo está escrito que la velocidad del centro de masa se puede escribir como la cantidad de movimiento total dividido la suma de todas las masas, que es la energía total dividida en c cuadrado que pasa acá arriba. Entonces la velocidad del centro de masa tiene estas formulitas que están acá que pueden usar.
esto ya lo habíamos visto, y me detuve a conversar sobre, bueno, sobre la energía que se conserva. Acuérdense que las leyes de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento, o impulso, como a veces le llamo yo, son leyes generales de la física, porque hay un teorema, el famoso teorema de Noether que yo les he comentado, que dice que toda vez que en un sistema hay una simetría de las que se llaman continuas, las simetrías continuas es la simetría, por ejemplo, para ponerle un caso, una simetría de un cubo no es una simetría continua, porque para que quede igual hay que rotarlo, por ejemplo, 90 grados al cubo, 90, 180, 270 o 360 grados. Incluso si al cubo lo miramos desde la diagonal mayor que tiene el cuerpo, se ve como si fuera un hexágono, pero y tiene una simetría de 120 grados ahí. O sea, se ve igual cada vez que lo giramos 120 grados. O sea, 0, 120, 240. Y después cuando se llega a 360, lo mismo que el 0. Entonces, el cubo tiene muchas simetrías. Por ejemplo, la simetría bilateral. Si lo parto al cubo por el medio, las dos cosas que quedan son iguales. O sea, yo las puedo llevar una sobre la otra. Y el cubo permanece sin cambiar. O sea, tiene muchos elementos de simetría un cubo. Pero son simetrías que son, como les digo, transformaciones finitas, de un cierto tamaño finito. Rotar 90 grados, por ejemplo. En cambio, un cilindro, por ejemplo, si tiene un eje, si ustedes toman el eje del cilindro y lo rotan infinitesimalmente, el cilindro queda igual. Entonces ahí tiene una simetría sobre una variable continua. Ahí la variable angular, θ, puede tomar cualquier valor y el cilindro siempre conserva la simetría. Bueno, el teorema de Noether dice que cualquier sistema que tenga una variable que tenga una simetría continua de ese tipo, tiene alguna cantidad conservada. En particular, el espacio tridimensional nuestro, el común, donde vivimos, tiene una propiedad que es la propiedad de homogeneidad. ¿Qué significa eso? Que coloquemos donde coloquemos el origen de coordenadas, los resultados de los procesos físicos son exactamente los mismos. A un proceso físico que está ocurriendo, por ejemplo, sobre esta mesa, supongamos por caso el funcionamiento de esta computadora que tengo yo, va a funcionar igual con el sistema de coordenadas que pueda usar para describir las posiciones de los electrones que se están moviendo y ese tipo de cosas que ocurren en la máquina. Tomo un sistema de referencia, eso transcurre de una manera, pero si tomo el sistema de transferencia trasladado a otro punto, no va a cambiar nada. Si la física no cambia frente a traslaciones del sistema de referencia, es porque el espacio tiene la propiedad que se llama de homogeneidad. Porque da lo mismo trasladar el sistema de referencia que decir, en realidad, también puedo trasladar la computadora, llevarla 2 metros al costado, y va a funcionar exactamente igual en el mismo sistema de referencia. Entonces hay una propiedad de simetría del espacio, que es lo que se llama homogeneidad del espacio. La homogeneidad del espacio tiene como consecuencia la conservación del impulso lineal, de la cantidad de movimiento lineal. Al tiempo también le pasa lo mismo. El tiempo es una variable, tiene una simetría de homogeneidad. Cualquier instante de tiempo es válido para realizar un experimento, y el experimento, si se realiza en las mismas condiciones, tiene que dar los mismos resultados. La física no debe cambiar por el instante de tiempo en que se haga un experimento. Si yo ensayo un experimento para ir a dar una clase,
clase, lo ensayo en mi casa y voy al día siguiente al aula y lo repito exactamente igual, el experimento debería funcionar exactamente igual. Ya sé, no me digan, me van a decir eso no ocurre nunca, ¿cierto? Pero no es debería ser igual, porque el espacio es homogéneo y el tiempo es homogéneo. Y la homogeneidad del tiempo tiene que ver con la conservación de la energía. Entonces la energía también en la teoría de la relatividad es una cantidad conservada. Como la energía potencial es intercambiable con la energía cinética, y normalmente además en los sistemas físicos la energía potencial es una energía que se presenta como interna. Por ejemplo, si yo tomo un resorte y un hilo suelto, pero después ato el resorte, lo comprimo y ato el resorte, adentro del resorte queda una cantidad de energía elástica por la compresión del resorte, que vale 1/2 de K por X cuadrado, donde X, K es la constante del resorte y X es la medida de la compresión del resorte, cuánto se comprimió. Esa energía queda guardada adentro del resorte y se tiene que computar, como es transformable también en energía cinética, se tiene que computar como si fuera una energía interna y por lo tanto contribuye a la masa en reposo de ese sistema. Entonces, bueno, la energía potencial hay que también tomarla en cuenta. La energía total en relatividad es la suma de la cinética más la potencial más la energía en reposo. Y eso tiene que permanecer constante en un dado sistema de referencia. En otros sistemas de referencia esta cantidad también tiene que permanecer constante, pero tomará otro valor, la constante, por supuesto. La otra cantidad que se conserva, como le digo, es la cantidad de movimiento total. Acá tienen entonces las dos reglas de conservación para un sistema de partículas, sistema de muchas partículas que pueden estar en interacción, choques, para estudiar choques, reacciones nucleares y cosas por el estilo. Las ecuaciones de conservación son estas que están acá. Lo que se conserva es el cuadrivector P-mu. Acuérdense que el cuadrivector tenía una parte espacial, que era la cantidad de movimiento espacial común, y una parte temporal, que es la energía total del sistema. O sea, acá está explicitado qué es lo que es cada cosa. La cantidad de movimiento total es la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula. Acá está dicho qué es lo que es la cantidad de movimiento de cada partícula. Analicémoslo. Acuérdense, el vector beta I es el vector de velocidad medido en unidades de la velocidad de la luz. Acá tiene la velocidad multiplicada por la masa de cada partícula en reposo dividido a la raíz de 1 menos la velocidad de cada partícula al cuadrado sobre ese cuadrado. Esa es la cantidad de movimiento de cada partícula. La sumo a todas y eso me tiene que dar constante. Y la otra que se conserva es la energía total, que es la suma de todas las energías de sub i, donde cada energía de sub i es la masa relativista de cada partícula, que m es la masa en reposo dividida a la raíz de 1 menos el beta cuadrado, y multiplicado por c cuadrado, m por c cuadrado. Esa es la energía de cada partícula, la suma de todas ellas tiene que ser constante. Entonces, cuando uno estudia choques entre antes y después del choque, fíjense que esto es todo en un único sistema de referencia, no se vayan a confundir. Después uno puede agarrar y en un problema pedir cómo se ve estas cantidades en el otro sistema de referencia. Bueno, ahí tienen que utilizar las ecuaciones de transformación de impulso y cantidad de movimiento que vi más arriba. Pero esto en un único sistema. Cuando ustedes en un único sistema estudian un choque, por ejemplo, tienen que plantear conservación de esta cantidad entre antes y después y conservación de esta otra cantidad entre antes y después del choque. O de la reacción nuclear. Por ejemplo, el caso de un neutrón. Un neutrón, supongamos que está en reposo en un sistema de referencia. El neutrón es una partícula que tiene vida media del orden de los 15 minutos y en los 15 minutos se desintegra, es inestable, se desintegra dando un protón, un electrón y un antineutrino electrónico. Salen 3 partículas del
el interior del neutrón. Bueno, si el neutrón, ¿qué energía total tiene? Como está en reposo, tiene su masa en reposo por c cuadrado. Eso es su energía total. Listo. ¿Y qué cantidad de movimiento tiene? La inicial del neutrón es 0. Entonces tiene P0 y E masa del neutrón en reposo por c cuadrado. Listo. Las otras partículas van a salir cada una con una cierta cantidad de movimiento y una cierta energía, y se tiene que cumplir que después de la desintegración el P total siga valiendo 0, es decir, ahí ya tenemos un sistema de ecuaciones. Y voy a admitir a Claudio, si me permiten un momento. Ahí sigo. Les decía entonces, y la otra ecuación que dice que la suma de las tres energías, o sea, la suma de la energía total del protón más la del electrón más del neutrino, tiene que ser igual a la del neutrón inicial. Entonces así se usan estas ecuaciones. Van a tener que resolverlos, están en los problemas del capítulo 11, todas estas cosas. Esos problemas pónganse a resolverlos también, porque no son fáciles y los van a tener hasta que comprendan bien cómo funcionan estas ecuaciones, les va a llevar un tiempito. Bueno, habíamos hablado de las reacciones nucleares, habíamos incluso hablado, yo me entretuve en hablarles un poquito, ¿no?, de lo que ocurre, como la fusión nuclear. La fusión nuclear lo que hace es toma núcleos livianos y los junta para formar un núcleo más pesado. Por ejemplo, podemos empezar con hidrógenos, que son livianos, y construir un núcleo más pesado, el helio, pero el helio, la suma de las 4 partículas del helio, tiene menos masa que los 4 protones originales. Eso significa que se ha perdido energía, porque se ha perdido masa. ¿Dónde está esa energía? Bueno, esa energía aparece en forma de radiación gamma, son partículas que están emitidas durante las reacciones y aparece como calor liberado. Entonces uno puede tomar 4 protones y transformarlos en los 2 protones y 2 neutrones que están metidos dentro del helio, del núcleo de helio, y obtiene energía. Eso ocurre hasta llegar a los núcleos que tienen más energía de ligadura posible, que es el hierro. A partir de ahí, la energía ya empieza a subir de vuelta, hasta esta curva pega la vuelta. Ustedes ven acá como sube al principio, después pega la vuelta la energía de ligadura. Y ya no es energéticamente favorable. Por eso las estrellas no cocinan más que hasta el hierro, el cobalto, o sea, lo que está alrededor del hierro. Más allá de eso, no se genera en los núcleos estelares como forma de reacción estable ningún núcleo. Los núcleos más pesados aparecen porque durante las explosiones de las estrellas estas se producen una cantidad de reacciones violentas y en esos procesos aparecen los restantes elementos de la tabla periódica. En la fisión ocurre al revés. Lo que ocurre es que un átomo pesado, inestable, como puede ser el uranio, se parte, prefiere partirse para ir a buscar más energía de ligadura. La suma de las masas de los productos de fisión, o sea, supongamos que el núcleo de uranio 240 se parte en 4 núcleos de hierro 60, supongamos. El número de partículas es el mismo, pero estos están más ligados, tienen más energía de ligadura, significa que se ha perdido una cierta cantidad de masa. ¿Cómo aparece? ¿Dónde está esa masa perdida? Esa masa está en la energía cinética que tienen estos 4 pedazos, porque cuando el núcleo pesado se partió, quedaron pedazos cargados positivamente que se repelen, entonces adquieren energía cinética. La diferencia de energía entre la masa en reposo del uranio y las 4 masas en reposo de los hierros, a pesar de que tienen el mismo número de partículas, tienen el mismo número
energía cinética que tienen los núcleos de hierro, por colisión se transforma en calor adentro de la red cristalina donde está produciéndose la reacción, y es un reactor nuclear de fisión, lo que se usan de uranio. Se toma uranio, se termina transformando en estas otras cosas más livianas. Bueno, eso es el funcionamiento de los reactores nucleares y de las estrellas. Yo imagino que lo de las estrellas, cuando vean más en detalle astronomía, ahí entrarán bien en detalle de cómo funcionan estos reactores de fusión estelares, donde van por capas. En el núcleo más caliente se fusionan las cosas más pesadas y hacia afuera van habiendo capas donde se fusiona, adentro se está fusionando el hierro, un poquito más arriba se está fusionando el silicio, más arriba el oxígeno y el carbón, más arriba el helio, y encima de eso está el hidrógeno. Esa es más o menos la estructura de capas de cebolla que tiene una de estas estrellas pesadas antes de explotar. Porque como les expliqué, cada vez que se deja de fusionar algo, la estrella ya no tiene cómo soportar la fuerza gravitatoria y cada vez va cayendo más hacia adentro, va implosionando. Llega un momento que cuando ya no puede, ya llegó al hierro, ya no siguen las reacciones de fusión. Si la gravedad es muy grande, una estrella muy masiva, cae ya en forma definitiva y se produce lo que se llama una transformación a una estrella de neutrones y una explosión tremenda, donde las capas exteriores de la estrella son mandadas de vuelta al espacio. Y eso es lo que genera que en el universo hayan los elementos pesados, aparte del hidrógeno y el helio. En el Big Bang lo único que se formó fue hidrógeno, helio y trazas de litio. Eso fue todo lo que se formó. Todo lo demás se formó 400 millones de años después, cuando se formaron las primeras estrellas. Ahí comenzó a formarse el resto. El hecho de que en el Sol tenga los planetas que tienen estos elementos pesados, la Tierra tiene hierro, cobalto, los planetas nuestros tienen todas estas cosas, significa que no pertenecemos a una estrella de las primeras generaciones, sino de los que se llama de segunda o tercera generación. Nuestra estrella, el Sol, se formó sobre los restos de otras estrellas previas que fueron los que sembraron el espacio con los elementos pesados que ahora tenemos en la Tierra. Fíjense que para que eso pueda ocurrir, tienen que haber transcurrido los 8.000 millones de años o 9.000 millones de años que tuvieron que pasar antes de que se formara el sistema solar. Bueno, otros ejemplos de aplicación de la relación masa-energía, por ejemplo, está el átomo de hidrógeno. El radio clásico del electrón es una cosa interesante. Fíjense ustedes, cuando Einstein dice que la energía tiene que ver con la masa, que la masa es una expresión de la energía. Cuando digo masa estoy diciendo la inercia, eso es lo que estoy diciendo. O sea, la oposición que presenta un objeto a cambiar su estado de movimiento, su velocidad. Einstein dice que la inercia de un cuerpo, y por lo tanto su masa, depende de su energía. De ahí la fórmula esa que hemos visto, E igual a mc cuadrado. Siempre cuando se descubrió que el electrón era una partícula elemental y era una partícula livianita, relativamente liviana, no es de las más livianas que hay, las más livianas son los neutrinos, pero esta es livianita, el electrón es una partícula liviana. Se pensó que tal vez su masa se debía a su energía interna, y su energía interna se pensó que se podía deber a la carga eléctrica que tiene. Si ustedes forman una esfera de carga, tienen una esfera de carga eléctrica, esa esfera tiene una cierta energía electrostática, que
si lo han hecho o no cuando hicieron la física de electricidad y magnetismo, si hicieron el cálculo ese de lo que se llama la energía contenida en una distribución esférica de carga. Eso se puede calcular bastante fácil, porque ustedes saben que las distribuciones esféricas de carga, en la parte exterior de la distribución esférica, cumplen con la ley de Coulomb. Es decir, es como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera. Entonces ustedes pueden imaginar que tienen una esfera con un cierto radio R y pueden calcular cuánto cuesta traer desde el infinito una carga para otra capita diferencial. Entonces van a sacar un diferencial de energía para generar esa capita diferencial, y después hace una integral de todas las capitas entre 0 y el radio de la esfera, y les sale una fórmula que les da un cierto valor para la energía electrostática de la distribución de carga de una distribución de carga esférica. Entonces la gente dijo, igualemos esa energía electrostática multiplicada, igualémosla a la masa del electrón multiplicado por c cuadrado, y a partir de ahí despejemos cuál debería ser el radio de esa esferita. Eso se le llama radio clásico del electrón. Lamentablemente yo acá lo tengo puesto en los apuntes. Esto yo lo que hacía era directamente, lo hacía en clase en el pizarrón. Acá no lo voy a hacer, pero si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en cualquier libro, van a encontrar este cálculo. Y si no, lo buscan en la internet, ponen radio clásico del electrón y van a ver cómo se calcula. Bueno, hasta aquí las cuestiones estas de la energía. Tendríamos que ver ahora cómo transforma la fuerza relativista. ¿Cuáles son las ecuaciones de transformación de la fuerza? Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es, me voy para atrás, me voy a la parte de los cuadrivectores, cuando allá estábamos hablando de los cuadrivectores, por acá. Una es definiendo la fuerza como la derivada del cuadrivector P mu, la fuerza relativista, respecto del tiempo propio, como está hecho acá, encontrando la forma de ese cuadrivector, que será una cosa media parecida a esta de la velocidad. Va a quedar una cosa más o menos como esta, y recordando que estos cuadrivectores transforman todos ellos igual que la transformación de Lorentz. Es decir, usando la transformación de Lorentz, que es esta que está acá, hecha para el cuadrivector P, impulso de energía. Y una vez que uno tiene hecha la transformación del cuadrivector fuerza, a partir de ahí ver cómo transforman las componentes espaciales, que son las que a nosotros nos interesa. O sea, cómo transforma, en este caso sería cómo transforma U. Esa lo pueden hacer si quieren y comparar con lo que vamos a hacer nosotros más abajo, pero que yo acá he optado por hacer una cosa más tradicional, menos elegante, pero más tradicional, que es directamente tomar la definición de la fuerza tridimensional como cociente entre la cantidad de movimiento y el tiempo, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, y con las transformaciones de Lorentz que cumplen tanto cantidad de movimiento como el cuadrivector posición, que son estas. Acá he puesto las transformaciones de Lorentz inversas. Pero con estas transformaciones calculo directamente esto. Ahora lo vamos a ver en un momentito. Si les parece bien, hagamos un descansito de unos 10 minutos y dentro de 10 minutos seguimos. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Sí, profe. Lo que quiero es que hagamos las reglas de transformación de las fuerzas
la ley de transformación de la fuerza de un sistema de referencia a otro. Acuérdense siempre la forma esa canónica que les dije que íbamos a tomar los sistemas. Normalmente el sistema sin primar, el sistema O S, como quieran llamarle, que está en reposo, entre comillas, que es donde estamos nosotros, por decirlo de alguna manera, es el sistema S. El sistema S', sistema primado, se mueve respecto de S hacia la derecha con la velocidad V. Acuérdense que les había dicho que íbamos a reservar la letra V corta para las velocidades de los sistemas de referencia, para no confundirla con las velocidades de las partículas, porque uno puede tener una velocidad U de una partícula en un sistema y quiere verla en el otro, entonces será U' en el otro, y la relación entre U y U' es a través de V, que es la regla, la velocidad que tienen los dos sistemas de referencia. Entonces, para no confundir las velocidades de los sistemas de referencia con las partículas, yo le suelo llamar U a las velocidades de las partículas y V las reservo para los sistemas de referencia. Van a ver que si tienen cuidado con eso, eso les va a facilitar la vida para resolver problemas. Porque si no, por ejemplo, Alonso Fin le llama V corta y V corta chica y V corta grande a las velocidades de las partículas y es un lío. Si ven las fórmulas, cuando vayan a resolver los problemas, tal vez les convenga traspasarlas primero al lenguaje que yo les digo, U y V, que son bien distintos. Bueno, dicho eso, nosotros sabemos que la definición de la fuerza es que la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento producida sobre una partícula por unidad de tiempo. O sea, la derivada de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. La componente X será la derivada de la componente X de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Como son vectores, habrá una Fx, una Fi y una Fz, que son las derivadas de cada una de las componentes del vector P, de cantidad de movimiento o de impulso, respecto al tiempo. Entonces yo acá tengo escritas las transformaciones de Lorentz, en este caso la transformación de Lorentz inversa. A ver, la directa tiene cosas primadas a la izquierda y sin primar a la derecha, y signos menos donde aparecen los betas. La transformación de Lorentz inversa tiene las sin primar a la izquierda y las primadas a la derecha. Esa es la única diferencia. Acá tenemos escrita la transformación de Lorentz inversa para coordenadas, la común que ustedes ya conocen, y para coordenadas y tiempo, ¿no? O sea, el cuadrivector posición-tiempo. Y acá tiene para el cuadrivector cantidad de movimiento, energía, que como les dije, es también la transformación de Lorentz, porque los cuadrivectores todos transforman con la misma transformación. ¿Cómo se calcula entonces la transformación de la fuerza, de la componente X de la fuerza? Es la derivada de la cantidad de movimiento Px respecto al tiempo. Ahora, Px yo lo tengo escrito acá arriba. El diferencial de Px que se produce en un dado sistema de referencia, en el otro sistema va a aparecer como un diferencial del P' y un diferencial del E', porque va a variar la cantidad de movimiento y la energía total, por supuesto. Cuando cambia la velocidad de la partícula, al cambiar la cantidad de movimiento, cambia su energía total y también cambia su componente cantidad de movimiento. Entonces el diferencial de Px es gamma por el diferencial de P'X más beta sobre C por el diferencial de E'. Eso es lo que está escrito acá arriba. Y está dividido en el diferencial de tiempo. Acá estoy, haciendo una matemática extraña. Las derivadas no son cocientes, pero uno lo puede interpretar como un cociente. Entonces vamos a hacer un poco de violencia matemática y vamos a calcular el diferencial de tiempo a partir de esta última
más beta por diferencial de X' sobre C. Entonces lo escribo acá abajo, al diferencial de T. Tacho los gamma, se me va. Divido arriba y abajo por diferencial de T'. Entonces, si divido abajo por diferencial de T' me queda un 1 al principio, y después me queda diferencial de X' sobre diferencial de T', que es la velocidad X' en el sistema primado, o sea, es la U'X', vive acá. Y arriba, al haber dividido por diferencial de T', me queda la derivada de P'X' respecto a T', más beta sobre C, la derivada de P' respecto a T'. Este primer término, derivada de P'X' respecto de T', es todo primado, es la componente F'X'. Es la componente, la dirección del eje X' de la fuerza como se ve en el sistema primado. Todo esto entonces en el sistema primado. Bueno, y acá tienen entonces escrita la fórmula de transformación de la fuerza Fx. Para Fi y Fz es la misma historia. Colocan el diferencial de P, del Pi o Z, que es el mismo, es el diferencial de P', y lo dividen en el diferencial de T, que lo sacan también de acá, que era lo mismo que antes, dividen en dt' arriba y abajo. Este que está acá es el factor gamma, que aparece acá arriba. Acá no se simplifica porque, a ver, en la fórmula de arriba se simplificaba el gamma entre arriba y abajo. Acá no, acá hay un gamma que aparece abajo, que no se simplifica. Como gamma es la inversa de raíz de 1 menos beta cuadrado, aparece arriba. Y queda la ley de transformación de las componentes de la fuerza. Pero por supuesto, estamos trabajando con cuadrivectores, son 4 componentes. Vamos a la parte temporal. Entonces calculo la potencia, que es de E a dt. Hago el cociente diferencial de E sobre el diferencial de T, sacándolo de estas transformaciones. Acá el gamma también se me va. Divido entre T' arriba y abajo. Y bueno, me queda esta formulita que está acá. Bueno, esta es la regla de transformación general entre dos sistemas de referencia. Lo que les quería mostrar es lo siguiente. Si ustedes miran la transformación de Lorentz, que la tienen acá, ven que es igual para el cuadrivector de posición y tiempo y para cantidad de movimiento, energía. ¿Por qué? Porque estos vectores ambos son verdaderos vectores del espacio-tiempo. Ahora, si miran la transformación de la fuerza, acá, van a ver que estas reglas de transformación no se parecen a esta. ¿Por qué? Porque el vector fuerza no es la parte espacial de un cuadrivector del espacio-tiempo. Me voy a ir de nuevo para repetir esto cuando vimos los cuadrivectores del espacio-tiempo. Acá. Fíjense, el P-mu que está acá abajo, el P es la parte espacial del cuadrivector P-mu y la energía total es la parte temporal del cuadrivector P-mu. Pero en el cuadrivector velocidad, que también tenía una regla complicada de transformación, el vector velocidad no es la parte, el vector velocidad espacial, U, no es la parte espacial del cuadrivector U, sino que hay que dividirla en la raíz cuadrada, esta que está acá. Entonces, este que está acá, el U, no transforma como parte espacial de un cuadrivector, entonces no transforma con la transformación de Lorentz. Por eso las transformaciones de velocidad son más complicadas que la transformación de coordenadas. Bueno, con la fuerza pasa lo mismo. El vector fuerza tridimensional no es parte espacial del cuadrivector fuerza. Se puede obtener a partir de la transformación del cuadrivector fuerza, pero no es la parte espacial. Entonces, por eso tiene una fórmula más complicada para transformar. Estas que están acá. Las que están acá son la fórmula de transformación. Ahora, hay un sistema en particular, un sistema de referencia, que
cuando uno se refiere, la fuerza está aplicada a una partícula. Cuando uno se refiere a esa partícula, uno puede imaginar lo que se llama, yo le he llamado SIR, no es porque sea un título nobiliario inglés, sino que es el sistema inercial instantáneamente en reposo respecto de la partícula. ¿Qué es esto? Ese sistema de referencia es un sistema de referencia especial. Acuérdense, hemos dicho que el sistema O es donde estamos nosotros, el sistema en reposo. Ahora, el O', ustedes pueden considerar que si ustedes tienen la partícula con una fuerza aplicada, es una partícula acelerada, porque tiene una fuerza aplicada, estamos hablando de fuerza. Si tiene esa fuerza aplicada, la partícula no es un sistema inercial. Es decir, si yo me paro en esa partícula, no puedo usar las leyes de la relatividad, de la teoría especial de la relatividad, porque no es un sistema inercial. Pero uno puede imaginar un sistema inercial que está instantáneamente en reposo con la partícula. Es el sistema donde la partícula está en reposo, podemos decir, donde no tiene velocidad. O sea, la partícula tiene una cierta velocidad. Bueno, este sistema de referencia inercial está con la misma velocidad que la partícula. Entonces está instantáneamente en reposo. Por supuesto, un instante después, como la partícula está acelerada por la fuerza, se va a salir del sistema, se va a comenzar a estar acelerada. Pero el sistema O', que en cada instante, es un sistema que va cambiando instante a instante, está en reposo respecto de la partícula y que no está acelerado, ese se llama sistema inercial instantáneamente en reposo respecto a la partícula. Es el SIR, le voy a llamar así para compactarla, porque es muy largo mencionarlo cada vez. Ese sistema de referencia, que es muy útil para resolver algunos problemas, o sea, uno dice, me voy a parar encima de la partícula, en un sistema inercial donde la partícula esté en reposo en ese momento. Ese se llama el sistema inercial instantáneamente en reposo con la partícula. Es muy útil para resolver problemas. A veces decir, bueno, me conviene pararme en ese sistema. ¿Por qué? Porque ahí se simplifican a veces mucho las cosas. En ese sistema, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que la velocidad U'X' de la partícula, como está en el sistema de referencia que está en reposo, esto vale 0. Entonces, eso no va a aparecer. Entonces, acá, por ejemplo, está explicitada las cosas que ocurren en ese sistema. La energía E' se relaciona con la cantidad P' de movimiento de esta manera. Entonces, la derivada, esa E' respecto de T', tendremos que derivar la cantidad de movimiento P' que está acá adentro, respecto de T', y queda esta expresión que está escrita acá. Ahora, en el sistema instantáneamente en reposo, P' vale 0. Entonces, acá está escrito más abajo. Como está en reposo la partícula en el sistema O', su cantidad de movimiento en ese sistema vale 0. Entonces, la derivada de E' respecto de T' vale 0. Entonces, por ejemplo, en esta fórmula de más arriba, esta derivada de E' respecto a T' en ese sistema va a valer 0. Voy a poder sacar esto. Como la U'X' también es 0 acá abajo, esto también vale 0. Entonces, ¿qué queda? Que d a dt es directamente beta c por F'X'. Acá lo tenemos escrito. Entonces se simplifican mucho las ecuaciones, las reglas de transformación esta. ¿Qué sale? Por ejemplo, vamos a esta de acá arriba. En el sistema instantáneamente en reposo, el dE' vale 0. Y este otro abajo también vale 0. Entonces, ¿qué queda? Que Fx igual a F'X'. O sea, esto que está escrito acá. Las Fi y las Fz son las primadas por la raíz de 1 menos beta cuadrado. Y la derivada de respecto de t, la potencia, resulta ser directamente beta c por F'X'. Pero como F'X' igual a Fx por esta anterior que está acá, entonces es beta c por Fx.
velocidad c es v, la velocidad del sistema de referencia, que es la misma que el de la partícula. Podrían poner u acá también, en ese momento. Entonces, ¿qué queda? Como esta es la componente x y v está en la misma dirección x, este es el producto escalar de f con v, que es lo que normalmente ustedes conocen de cuando hicieron mecánica, es la potencia ejercida por la fuerza aplicada a la partícula que se mueve con velocidad v. Acuérdense que esta era la famosa fórmula que cuando uno se la pone a un motor, por ejemplo, al motor del auto, la potencia del motor es una cantidad que es típica del motor, es constante. Son los caballos, los HP que tienen en el motor, de ADT, eso está fijo. Entonces, cuando andan a baja velocidad, el motor puede hacer mucha fuerza. Y cuando andan a alta velocidad, el motor hace poca fuerza. Por eso, para arrancar los motores hay que meter primera, porque la primera es una marcha de baja velocidad y mucha fuerza. Entonces arranca el auto. Y después, cuando está ya a altas velocidades, el auto no necesita hacer mucha fuerza. Lo único que necesita es compensar la fricción del aire que le pega de frente, nada más. Pero lo que está fijo en un motor es de ADT. Bueno, estas son las fórmulas de transformación, estas que acá aparecen como 90, de la fuerza entre el sistema de referencia del observador O y el sistema inercial instantáneamente en reposo con la partícula. No es la ley general de transformación de la fuerza. La ley general entre dos sistemas de referencia es esta otra que está acá. Esta es más completa. Por supuesto, tampoco es la más general de las generales de las transformaciones, porque acuérdense que hemos tomado la forma canónica en que la velocidad del sistema primado está sobre el eje X. También pudiera ser que tuviéramos un sistema de referencia que se mueve no en el eje X, sino que se mueve inclinado, con componentes en X, en Y y en Z. En ese caso, las fórmulas estas hay que pasar las fórmulas vectoriales. El Alonso trae en los problemas algunos de esos cálculos. Háganlo, y ahí van a ver reglas de transformación que obviamente no se parecen a la de Lorentz, porque como les decía, ni la fuerza ni la velocidad son parte espacial de un cuadrivector, entonces no transforman como la cantidad de movimiento y la energía y la posición y el tiempo, que eso sí van con la transformación de Lorentz. Bueno, listo entonces eso. Ahora yo quisiera darles un pantallazo sobre el tema de la teoría de la relatividad y el electromagnetismo. Acuérdense que Einstein hizo la teoría de la relatividad para el electromagnetismo, para que las ecuaciones del electromagnetismo permanecieran invariantes frente a la transformación de Lorentz. Mostró que iban a permanecer invariantes frente a las transformaciones de Lorentz y que por lo tanto había un principio de relatividad para el electromagnetismo. Es decir, que es imposible encontrar el sistema del éter, no existe ningún sistema del éter, no hay la posibilidad de hacer un modelo mecánico de la luz donde la luz propague arriba de una sustancia. No es una onda que propaga sobre una sustancia. La luz propaga en el vacío, donde no hay sustancia, no hay materia. Eso hace que no haya ningún sistema de referencia privilegiado. Vale la regla del principio de relatividad. O sea, con experimentos electromagnéticos no se puede saber si uno se está moviendo o no respecto de otro sistema. Para poder saber eso hay que observar el otro sistema. Pero si yo hago experimentos dentro de mi sistema solamente, no puedo saber si estoy en movimiento o no respecto de otros. Me estoy refiriendo a experimentos electromagnéticos. Entonces Einstein lo que hizo dijo, miren, no solamente para los electromagnéticos, también para los mecánicos, para los termodinámicos,
cualquier tipo de experimento que uno haga nunca nos va a poder revelar si un sistema se mueve o no se mueve. Einstein entonces derivó la teoría de la relatividad a partir del electromagnetismo. Ahora lo que vamos a ver es cómo aparecen cómo frente a la relatividad se comportan los campos eléctricos y magnéticos. Y vamos a ver que campos eléctricos y magnéticos están relacionados íntimamente unos con otros. Eso es más o menos claro por lo siguiente. Si yo tengo un sistema de referencia donde tengo cargas electrostáticas, acá está, acá abajo, donde tengo cargas electrostáticas, como hay nada más que campo eléctrico, campo electrostático, pero si a esa misma carga la veo desde un sistema de referencia, yo me estoy moviendo, y la veo desde mi sistema de referencia donde esa carga se mueve, porque el movimiento es relativo, tengo una carga eléctrica en movimiento que me debe generar campos magnéticos. Eso quiere decir entonces que los campos magnéticos no son algo distinto de los campos eléctricos, sino simplemente dos maneras de presentarse de la interacción electromagnética. Eso significa, bueno, eso es lo que lo que les quería mostrar ahora. Y acá abajo he puesto un dibujito. A ver, he supuesto que en el sistema U' hay una distribución estática de cargas eléctricas. O sea, esta distribución que está acá abajo está en reposo en el sistema U'. Acá tengo cargas eléctricas, he puesto una parte positiva, otra parte negativa. La parte positiva con más cantidad de carga que la negativa para que haya una carga no nula. O sea, esto es una distribución arbitraria de cargas eléctricas que están en reposo en el sistema primado. Y se están moviendo en el sistema sin primar hacia la derecha con velocidad v. En el sistema primado solamente hay campo electrostático E', como lo ven acá. No es totalmente radial, porque esta distribución de carga, por un lado, tiene momento dipolar eléctrico, fíjense que hay cargas positivas y negativas, o sea, es un campo complicado el de esta distribución de carga. Entonces, el campo E' tiene una cierta dirección, pero es lo único que hay en el sistema primado. En cambio, en el sistema sin primar, en el O, donde se está moviendo, las cargas positivas de la parte de arriba, moviéndose hacia la derecha, son una corriente eléctrica. Y las cargas negativas que se mueven hacia la derecha también son una corriente eléctrica en sentido contrario. Entonces aparecen dos corrientes eléctricas, una que va por arriba positiva, cargada positiva, y otra en movimiento de cargas negativas que va por abajo, corrientes eléctricas que tienen sentidos opuestos, y eso genera un campo magnético, como si uno tuviera dos alambres que conducen corriente eléctrica en sentido contrario, van a producir un campo magnético en la zona, tanto en la zona central como en las zonas apartadas. Bueno, ese campo magnético está indicado acá, en este caso es un campo magnético, a ver, bueno, lo he dibujado como entrante, pero existe. Y existe también un campo eléctrico porque, visto desde el sistema O, estas cosas tienen cargas eléctricas no compensadas, entonces va a haber un campo eléctrico E. Visto desde O, entonces hay E y B. Visto desde O' hay solo E', el B' vale 0. Y acuérdense que les dije que una regla experimental, algo que Einstein tuvo en cuenta, es que la carga eléctrica es un invariante relativista. Es decir, la carga eléctrica es la misma en los dos sistemas de referencia. Q' es igual a Q. Eso hay que tenerlo presente. No ocurre lo mismo con la masa de las partículas. La masa en movimiento de una partícula cambia. En cambio, la carga eléctrica en movimiento no cambia. Tiene siempre el mismo valor. Es un invariante relativista. Un escalar
decir, del espacio-tiempo. Profe, el campo magnético es cero porque la carga se mueve a la misma velocidad que el sistema de referencia O'. Claro, está en reposo en ese sistema, y carga en reposo no son corrientes. Bien. No forman No hay corrientes variación. eléctricas, entonces no pueden generar campo magnético. Bien, bien. Los magnéticos son solo generados por corrientes. Bueno, acuérdense que en el electromagnetismo las fuerzas aplicadas obedecen a la regla de Lorentz, la fuerza de Lorentz que está escrita acá, que la fuerza es Q por E más B vector B. Esto sería la expresión de la fuerza en el sistema O, en el sistema sin primar. En el sistema primado, como no hay campo magnético, la fuerza directamente es F' igual a Q' por E'. La carga sobre cualquier carga de prueba, supónganse que Q' es una carga de prueba, que está acá abajo en el dibujo, Q igual a Q', esa es una carguita de prueba, que en el sistema primado ve nada más que el campo eléctrico, y en el sistema primado ve nada más el campo eléctrico, y en el sin primar ve campo eléctrico y campo magnético. Entonces la fuerza F va a ser Q por E más B vector B, y la fuerza F' va a ser Q' por E'. Entonces nosotros conocemos las reglas de transformación de las fuerzas, y en particular, como nos hemos parado en este sistema de referencia que acompaña a la distribución de carga, este es el SIR, es el sistema instantáneo en reposo con la distribución de carga. Entonces valen las leyes de transformación esas especiales que estaban recuadradas un poquito más arriba. O sea, podemos usar, en este caso, esta formulita que dice acá 40, creo que, o 90, no sé. Bueno, entonces, en las componentes X, tenemos que en el sistema sin primar, en el sistema primado, la F' X' es la Q' por la E' X'. Solo el campo eléctrico. En el otro sistema hay campo magnético, pero como la velocidad V de las cargas y el campo eléctrico, como lo he tomado acá, son perpendiculares, en este punto que he tomado acá, este campo eléctrico es perpendicular al plano del papel, entonces el producto vectorial de B con B vale 0. Entonces la fuerza en X va a ser Q por EX. Como la regla de transformación al sistema instantáneo de referencia decía que F' X' era igual a Fx, igualo esas dos expresiones, y entonces me queda la regla de transformación de la componente X del campo eléctrico. Me queda que E', X', acuérdense que el Q' y Q son iguales, se tachan. Entonces el X' igual al EX. Si considero ahora las componentes en los otros ejes, en el sistema primado, la fuerza en esos componentes es nada más que la parte eléctrica. El otro tiene las componentes magnéticas, en este caso sí, la parte magnética, si hacen el producto vectorial de este vector B, que tiene, por ejemplo, acá componente, yo lo he dibujado con componente solamente en el eje Z. El X va a la derecha, el Y va para arriba y el Z va para adentro. Pero estoy considerando un vector genérico, general, tiene las tres componentes, BX, BY y BZ. La componente, en esos casos, digamos, si ustedes hacen el producto vectorial y se fijan con detalle este producto vectorial de la ley de Lorentz, B vector B, tomando B en la dirección X, van a ver que del vector B les quedan solamente las componentes Z e Y, que son las que aparecen acá. Entonces la fuerza Fi les da esto. Ahora ustedes toman la regla de transformación de fuerzas al sistema instantáneo de referencia, entonces igualan la F y Z, que es esta que tienen acá, con la F'
y' z' multiplicada por la raíz de 1 menos beta cuadrado. Esta es la ley de transformación al sistema instantáneo de referencia. Como Q es igual a Q', de esa igualdad ustedes despejan estas ecuaciones que están acá, y estas ecuaciones les relacionan o sea, tienen que escribirlas, ¿no? O sea, tienen que escribir, por ejemplo, la Fi igual a F'I' por la raíz. Entonces tomo Fi, que es Q' por E'I, dividido, o sea, por la raíz, que va dividido en gamma, igualado a esta otra parte que está acá, tacho el Q con el Q', me queda esta, y la parte Z, la de abajo. Entonces me quedan estas dos ecuaciones que están acá, que me dan la transformación de los campos eléctricos en función E' en I' y E' en Z' en función de I, EZ, BZ y BI. En definitiva, uniendo la 91 con la 92, tengo estas reglas de transformación para el campo eléctrico. Y puedo hacer las reglas de transformación inversa de estas si donde está primado, si donde está primado le saco las primas y se las paso a la derecha y cambio el signo de la velocidad. O sea, hago el truco famoso de decir, me paro en el otro sistema y me fijo qué es lo que ve el otro, pero tengo que cambiarle la velocidad, porque si me paso al otro sistema veo que el otro se mueve con la velocidad para el otro lado. Entonces cambio los signos de la velocidad, acá pongo más, aquí abajo pongo menos, saco todas las primas de la izquierda y las pongo todas en la derecha, y tengo las que se llaman las ecuaciones de transformación inversas. Bueno, después con un poco de álgebra, usando estas mismas transformaciones que tenemos acá, uno puede encontrar cómo transforman, porque fíjense que acá ya aparecieron los campos magnéticos en estas ecuaciones. Ven como, fíjense, miren qué interesante. En el campo, en el sistema primado hay solo campo eléctrico. En el sin primar hay eléctrico y magnético, pero la parte magnética se combina con la parte eléctrica de tal manera que solamente quedan los campos eléctricos. ¿Ven? O sea, cómo interaccionan campos eléctricos y magnéticos. Bueno, si ustedes repiten o hacen álgebra con estas ecuaciones, también pueden encontrar las reglas de transformación. Después revisen estas cuentas. Si tienen alguna duda, me preguntan. Y tienen las ecuaciones de transformación del campo magnético. Esto también es muy interesante porque acá, fíjense, en el sistema, miren acá abajo, en el sistema primado, ustedes no tenían campo magnético. Este B'X' valía 0, entonces también Bx vale 0. Pero en el sistema primado no tenían campo magnético, pero tenían campo eléctrico. Y sin embargo, en el sistema sin primar les aparece campo magnético. Quiere decir entonces que el campo magnético es un efecto de los campos eléctricos visto desde un sistema que se mueve con respecto a esos campos eléctricos. El movimiento del observador tiene que ver con la transformación de los campos. Bueno, esta es la regla de transformación de los campos eléctricos y magnéticos que, como ven, se mezclan, eléctrico y magnético. Son 6 reglas, son 6 componentes que transforman las 3 X, Y y Z de E, entonces fórmulas 93 y fórmula 95. Estas son las fórmulas de transformación que tienen que utilizar para resolver problemas. Aquí abajo está escrita la inversa. Ahora, fíjense, estas 6 fórmulas, ¿por qué son 6 las transformaciones de campo electromagnético? Bueno, porque en el espacio-tiempo, estos dos vectores, el E y el B, aparecen juntos en un único elemento matemático que se llama tensor de campo electromagnético. Es una matriz. Fíjense, acá la he escrito. Aparecen el vector de campo eléctrico, aparece acá componente en la columna de la derecha, X, Y y Z, y también en la columna, en la fila de abajo,
X, E, Y y Z, mientras que el campo magnético aparece en esta matricita de 3×3 que está acá arriba. Acá no está hecho, pero yo podría trazar una línea que separara la fila de abajo y la cuarta columna, dos líneas, y entonces toda esta matriz de 4×4, que es un tensor del espacio-tiempo, se separa en 4 áreas, una de 3×3, 2 áreas de 3×1 y un área de 1×1. El área de 3×3 es un tensor del espacio común, una matricita del espacio tridimensional. Las 2 de 3×1 que aparecen en la vertical son un vector del espacio tridimensional. Y el cerito que quedó acá aislado, la cuarta, esta componente, acuérdense que dividí con 2 líneas, una vertical acá y una, bueno, ahí se notó la vertical. Epa, pensé que quiero que se me tiña, ahí se tiñe todo. No sé cómo hacer para que no se tiña más. Bueno, haga clic fuera del PDF, profe, a ver si con eso se... Sí, eso es lo que estoy haciendo. Hago clic afuera del PDF y no pasa nada, no importa. Bueno, seguiremos explicando, no se preocupe. A ver. Bueno, les estaba diciendo acá abajo, les estaba explicando esto. ¿Se acuerdan cuando hablé de los cuadrivectores y les dije que los cuadrivectores tenían una parte? Vamos a los cuadrivectores, donde están acá. Una parte espacial, que era P, y acá una parte temporal, que es la parte que depende, que tiene la unidad imaginaria, como el de posición, que era R, el vector de posición, y I por C por T, que era la parte del tiempo. Bueno, siempre los cuadrivectores son así, tienen 3 componentes espaciales, que son un vector del espacio común, y una parte temporal, que es un escalar del espacio común. Bueno, los tensores del espacio-tiempo también se dividen de una manera parecida, que es esa que les comenté recién. Se dividen acá. Se dividen entonces, ustedes trazan una línea por acá abajo, una línea por acá por el costado, y entonces le queda una matriz de 3×3 en la parte superior izquierda. Les queda al costado derecho 3 componentes que forman un vector del espacio común. Abajo las 3 componentes también del mismo vector del espacio común, pero con el signo cambiado, el mismo vector, el vector del campo eléctrico. Y acá en el angulito lo que quedó solo es un 0, que es un escalar del espacio-tiempo. Perdón, y es también un escalar del espacio común. Entonces se les ha dividido la matriz esta del tensor en una matriz del espacio común de 3×3 y estos 2 columnas vectoriales. Entonces está el vector de campo eléctrico que aparece aquí, pero fíjense, acá aparece un tensor del espacio-tiempo cuyas componentes son las componentes del vector de campo magnético. Aparecen Px, Pz y menos Bi. ¿Eso por qué? Bueno, porque el campo magnético, como proviene de un producto vectorial, cuando ustedes ven las fórmulas originales para calcular el campo magnético, ven que viene de un producto vectorial entre el vector posición y el vector de densidad de corriente, que es la fuente del campo magnético. No es verdaderamente un vector en todo el sentido de la palabra, es lo que se llama un pseudovector. En realidad
realidad el campo magnético es un tensor. El campo magnético es un campo tensorial más que un campo vectorial. En cada punto del espacio hay definido un tensorcito, pero es un tensor que se llama especial, que se llama antisimétrico. ¿Cómo es el tensor antisimétrico del espacio tridimensional? Tiene ceros en la diagonal y las componentes que cambian en la 1,2 es menos la 2,1, la 1,3 es menos la 3,1 y la 2,3 es menos la 3,2. O sea, son las mismas cambiadas de signo. Entonces, ¿qué pasa? De las 9 componentes, 3 por 3, 9, quedan solamente 3 independientes, que son las 3 componentes del vector de campo, el pseudo vector de campo magnético. Por eso al campo magnético se lo define como un vector, pero no es totalmente un vector. Es un tensor escondido en la apariencia de un vector. Esa es la verdad. Bueno, fíjense que nosotros teníamos acá 6 ecuaciones de transformación para el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Por qué 6? Bueno, porque en el espacio-tiempo el tensor de campo electromagnético es una matriz de 4 por 4, pero es antisimétrica. Fíjense, también lo mismo, cada componente que aparece acá, la que está simétricamente respecto de la diagonal, tiene el signo cambiado. Por ejemplo, la de más a la derecha arriba es menos i por x sobre c. La que está abajo a la izquierda es i por x sobre c. La misma cambiada de signo. Todos los términos así son cambiados de signo cuando son simétricos respecto a la diagonal. La diagonal vale 0. Claro, porque sobre la diagonal, si se cumple la antisimetría, tendría que ser a igual a menos a. El único número que cumple eso es a igual a 0. El único número que es igual a sí mismo cambiado de signo. Entonces por eso aparecen ceros en la diagonal. Esto es lo que se llama un tensor antisimétrico. El campo, las reglas de transformación que aparecieron más arriba, esta que 95 y las 93, estas que están acá, esas reglas de transformación son las reglas de transformación del tensor de campo electromagnético. Es la forma en que transforma este tensor. Acá está escrito en forma matricial cómo se hace. Toman la matriz de esa que les hablé que definimos, la matriz de Lorentz, construyen la traspuesta, la multiplican en la matriz por la F original, la vuelven a multiplicar por L y van a obtener la matriz F'. Esta es la manera como se transforman matricialmente las componentes de un cuadritensor. Bueno, les presento entonces el cuadritensor de campo electromagnético, que tiene 6 componentes independientes, las 3 componentes del campo eléctrico y las 3 componentes del campo magnético. Las componentes del campo eléctrico son verdaderos vectores del espacio tridimensional y las componentes del campo magnético forman un tensor antisimétrico del espacio tridimensional. Y las reglas de transformación de estas cantidades entre dos sistemas de referencia son las que están más arriba. Bueno, acá les dejo como problema algunas cosas para que trabajen con las transformaciones. Por ejemplo, que se entretengan, acá tengo un problema, dice hacer los productos matriciales, háganlo, tomen la matriz L, búsquenla en los apuntes, hagan este producto matricial y verifiquen que al hacer estos productos matriciales con las reglas que ustedes conocen, que les enseñaron cuando hicieron álgebra lineal, porque si no ustedes van a haber pasado teniendo álgebra lineal, habiendo visto la definición de matriz, habiendo visto la definición de transformaciones lineales y esas cosas, sin haberlas usado nunca. Entonces, bueno, úsenlas acá, aprovechen. Tomen la matriz de Lorentz, hagan la traspuesta, o sea, cambien filas por columnas. Multiplíquenla por el tensor de campo electromagnético F sin primar y vuelvan a multiplicarlo por la matriz de Lorentz. A esa matriz son 2 productos matriciales que tienen que hacer y van a obtener
en la matriz resultante van a tener las transformaciones de Lorentz del tensor, que son las que están escritas acá como fórmula 95 y 93. Con eso ustedes tienen la forma en que transforman los campos eléctricos y magnéticos entre los sistemas de referencia. Entonces pueden resolver muchos problemas. A ver, Alonso Fink, la parte de problemas de electromagnetismo relativista las trae en el volumen 2, que nosotros prácticamente no lo hemos usado. Pero si quieren sacar problemas, van ahí a la parte de electricidad y magnetismo, buscan la parte de relatividad de electricidad y magnetismo y ahí pueden utilizar esta formulita para transformar campos eléctricos y magnéticos. Bueno, yo pararía acá. ¿Por qué? Porque a partir de ahora quiero ver aplicaciones de las cuestiones de relatividad a diferentes tipos de movimientos de partículas. Y eso, como me va a llevar un tiempito, yo creo que conviene dejarlo para la próxima clase. Yo dejaría acá y les pediría que traigan problemas. Para la próxima clase, el que quiera traer un problema, con todo gusto lo exponemos acá. Les digo si están bien encaminados y eventualmente vemos si yo lo tengo resuelto, lo discutimos y vemos bien cómo es la solución y les hago si hay alguna observación interesante para hacer. Lo que me gustaría saber ahora es si más o menos han entendido la clase, si hay alguien que tiene alguna duda, que me lo haga saber. Sí, profe, se ha entendido. Seguramente cuando hagamos los ejercicios, alguna duda. Exactamente. El hacer los ejercicios es lo importante. Bueno, listo entonces. Que tengan terminen bien el día y nos estaremos viendo el jueves entonces a las